hacer algunas semanas y que vamos a estar ocupados en esto. Manuel Álvaro se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ya. Entonces dije que íbamos a estar ocupados unas semanas en el Sermón del Monte, así llamado, y yo entregué una pauta y voy a leer los puntos que mencioné para que si alguno no lo ha tenido, lo pueda visualizar o lo pueda escuchar. Yo puse aquí el Sermón del Monte, reunión número 1, y puse como lo primero que vamos a ver después de una introducción va a ser el hecho de las dispensaciones. Solamente de paso nomás, ahí está ya, qué bueno. Las dispensaciones. Luego dice eh, allí en las dispensaciones va a ser solamente un cuadrito a mostrar. Luego también en forma muy breve, 3 sermones del Señor Jesús en el Evangelio, en, el, en las narraciones del Evangelio. Luego vamos a entrar en el hecho del lugar del sermón del monte en el Evangelio según Mateo. Esto va a ser un poco más largo porque mi propósito es poder encuadrar este sermón tan importante, encuadrarlo en lo que tiene que ver con el propósito, el objetivo que tiene Mateo el publicano, apóstol después, en lo que escribió, tal como leíamos, tal como cantábamos más bien en la palabra de Dios, que es la infalible voz de él. Luego, algo relacionado también con el reino de los cielos, que es el tema del Sermón del Monte, qué es lo que es el reino de los cielos particularmente, y algo que iremos a tocar sobre las bienaventuranzas. La aplicación a nuestra vida como creyentes es claro, es evidente de allí. Y respecto a los no creyentes, el caso particular del Sermón del Monte, que se refiere estas últimas veces. Bien, vamos a partir por ahí un poquito entonces. Hermano Álvaro, si me puedes librar ¿Sí? me puedes librar un poquito la pantalla. Tiene que hacerlo usted mismo de su computador. Ya, o sea, la tengo abierta. Ahora sí, sí se ve, sí se ve. Ya, pero te ves tú adelante de mí ahora. Bueno, quisiera mencionar lo siguiente, que en relación con este tema, como dije, me interesa volcar esto. El domingo pasado, cuando estábamos estudiando las últimas reuniones respecto a lo que fue la elección de los 12 apóstoles, la elección de los 12 apóstoles, eh, entonces vimos que el Señor había subido a un monte, que es más bien una especie de cerros que hay a la orilla del mar de Galilea, y allí el Señor subió a orar durante la noche y luego eligió a sus 12 apóstoles, más tarde, que sean más tarde apóstoles, a sus discípulos, de ellos había una multitud allí en ese lugar. Pero él se apartó y me gusta precisar lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, y de paso nomás quiero señalar que el Señor, luego de elegir a sus 12 apóstoles, dice, y descendió con ellos, vale decir, con los discípulos que él había escogido para sí, y dice, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, en fin. Y luego, cuando él se detiene en ese lugar y está allí sentado y dirigiendo la palabra, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados, en fin. Entonces, lo que quiero sacar de allí es que el Señor, luego de la elección de sus discípulos, Él hace toda esta enseñanza, este discurso en particular, pero el discurso inicialmente está dirigido a los discípulos que Él había elegido particularmente de entre esa gran cantidad de discípulos que le seguían. ¿Por qué digo esto? Porque hemos vuelto al Evangelio según Mateo, pero casi al principio. Entonces algún hermano podría preguntar por qué retrocedimos ahora. La idea es que hemos ido siguiendo un estudio cronológico de lo que se ve en la palabra de Dios, que luego de elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, entonces Él da este sermón del monte. Sin embargo,
Mateo coloca este sermón del monte al principio de la narración del Evangelio en el capítulo 5, 6 y 7. Pero por lo que sabemos de los otros, esto fue a continuación de la elección. Eh, lo que quiero señalar es que el Evangelio según Mateo tiene el objetivo de presentar al Señor como rey. Eso lo sabemos, y bajo la figura del león se muestra, así como las otras narraciones también se muestran bajo ciertas figuras. Pero en el caso particular de Mateo se presenta bajo la figura del león, y el objetivo es presentar al Señor Jesús como el rey. Ahora, eh, Mateo hace, después de algunas décadas que ya se publicitaba el mensaje del Evangelio, él recoge esta información, la recopila y entrega esto, pero su objetivo principal en este Evangelio es dirigirlo a los judíos. Y dentro de eso es eh, testificar o confirmar que ese Jesús que había caminado en las tierras de Palestina, de Israel más bien, era el que cumplía todos los propósitos expresados en las profecías referente a él, todo lo que se decía de la palabra de Dios, de modo que los judíos tuvieran una base sólida en el sentido de apoyarse, de que él era realmente el Mesías, el Cristo. Y eso es lo que hace desde el principio. Entonces, voy a remontarme un poquito para encuadrar el Sermón del Monte dentro del propósito de Mateo. Entonces, cuando uno va al Evangelio según Mateo, lo primero que encuentra allí es algo que muy pocas veces se le toma la importancia, pero es la genealogía. Nosotros, unos meses atrás, pasamos por ambas genealogías, la de Mateo y de Lucas, pero me interesa la de Mateo en este caso en particular, porque allí eh, el evangelista menciona que el Señor Jesús es el descendiente del hijo es el descendiente de David, mediante el hijo de David, Salomón, del linaje real de esa familia, a la cual habían venido las promesas de parte de Dios. Entonces, ese evangelio comienza diciendo así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en fin, y sigue pasando por el rey David, y luego que engendró a Salomón, y llegando al último a José, hijo de esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es evidente que sabemos que José es el padre legal del Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra. Eh, y por lo tanto, también José era del linaje real de David, como lo vimos en su oportunidad. Entonces, un primer punto que quiero señalar es que Mateo testifica de que en la genealogía del Señor Jesucristo se cumple respecto a él lo que está anunciado, eh, que había de ser el Mesías, el que había de ser el rey de Israel. Luego, después del el anuncio del ángel a José, también se cumple una profecía. Luego, después, hermanos, estoy acercándome al Evangelio, al Sermón del Monte. Luego, después, sabemos en el capítulo 2 de Mateo que vienen estos sabios de Oriente, y la pregunta que ellos hacen es: eh, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, nuevamente se enfatiza el hecho de su realeza. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces vemos que allí Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Hubo una conmoción acerca de esta pregunta de los sabios de Oriente, y la respuesta que le fue dado dónde había de nacer era que en Belén de la tierra de Judá
había de nacer. Otra vez contando esta respuesta en una profecía de la palabra de Dios, que indicaba que en Belén había de nacer el Cristo. Sabemos las repercusiones que hubo en cuanto a eso, pero me salto después al capítulo 3 y viene el precursor del Señor Jesucristo, del Mesías. Y lo que él viene predicando es este mensaje que es eh, fuerte aquí en el Evangelio según Mateo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra vez se sienta la profecía respecto a Juan Bautista. Pero el mensaje que venía predicando Juan era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, otra vez teniendo que ver con el reino. Luego del bautismo del Señor Jesucristo, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, eh, para demostrar más bien su impecabilidad, para mostrar realmente que él era el ser competente para llevar a cabo esta obra y vencer al que tenía sojuzgado, que tiene sojuzgado a toda la humanidad. Por lo tanto, allí también se presenta eh, una confirmación de que el Señor Jesús, que anduvo en estos 33 años y medio más en la tierra de Israel, era realmente el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Luego, cuando el Señor oye que Juan es encarcelado, entonces comienza su ministerio. Y el mensaje que él predica es también arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es diferente, uno ve tan diferente el comienzo de esta narración del Evangelio en Mateo como la que comienza Juan en allí. Los tres evangelios sinópticos, vale decir Mateo, Marcos y Lucas, que dan vistas respecto a- dan vistas del Señor diferente a la que muestra Juan cuando el Señor es bautizado, en fin, y empiezan a acercarse a él los primeros discípulos y tiene aquellos contactos personales allí al comienzo del Evangelio de Juan. Entonces, eh, luego de esto, cuando el Señor predica, eh, llama aquí en el Evangelio de Mateo a cuatro de sus discípulos. Se muestra cuatro que les llama al círculo más cercano. Antes de la elección que hizo de ellos, eh, como hemos visto el domingo pasado, aquí el Señor llama a Andrés y a Pedro y también a Juan y Jacobo. No se menciona el resto de los discípulos. Pero quiero decir esto, que el Señor, luego de esto, se dice aquí para destacar otra vez que en Él se cumple el respaldo que da la palabra de Dios a a su mesianidad, podría decir, al hecho de ser el Mesías. Dice en el versículo 23 que el Señor recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pasos entonces, luego del Señor llamar a estos cuatro discípulos, el Señor hace o continúa haciendo una gran obra de sanidad y de expulsar demonios, que como se decía en la mañana, era, fue el momento que más hubo eh, una acción demoníaca en la tierra de Israel. Y, eh, y los sanaba a todos, los sanaba instantáneamente. Y así la gente le siguió en gran cantidad. Pero aquí llegamos ya al capítulo 5, lo que estaba leyendo antes en el capítulo 4. En el capítulo 5, entonces, el Señor dice, viendo, la palabra de Dios dice, viendo la multitud, el Señor subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y allí se sienta la primera
la primera bienaventuranza, eh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, quiero mencionar ahora un poco, la Carly pueda mostrar, eh, está está la pantalla de la hermana Soledad delante. Carly, si pudieras presentar el asunto de las dispensaciones. Bueno, aquí hay un cuadrito que lo voy a pasar bien rápido, en donde se mencionan 7 dispensaciones, que son las que comúnmente se tiene, y lo que quiero es centrar, porque el Sermón del Monte, para poder encuadrarlo, hay que saber a qué dispensaciones afecta. Allí tenemos la primera dispensación de la inocencia, y allí se dice desde hasta cuándo, eh, luego de la conciencia del gobierno humano de la promesa de la ley, la dispensación que más conocemos, que tuvo su inicio en la ley en Sinaí y que tuvo su término en la muerte de Cristo en el año 32 después de Cristo. Luego tenemos la dispensación de la gracia, que es la dispensación en la cual nosotros estamos. Comienza con la muerte y la resurrección de nuestro Señor y que va a concluir con su aparición cuando Él venga a buscar a su iglesia. Esto, ¿no es cierto? Estamos ya en el sexto milenio, eh, y Él va a aparecer a buscar a su iglesia y dar por concluida la dispensación de la gracia. Luego vendrá, ¿no es cierto?, la gran tribulación en los 7 años de la semana 70 de Daniel, y después continuará o se dará inicio al reino milenial, que es la dispensación puesta allí en el número 7. Entonces, hermanos, uno podría preguntarse, de conocer un poco el Sermón del Monte, ¿a qué dispensación el Señor se está refiriendo con su discurso allí? En este punto hay mucho cuestionamiento, y la verdad es que nosotros mismos, por lo que me doy cuenta de la vida nuestra en la asamblea, no hemos tenido muy claro respecto a este punto. ¿A quién persona se dirige este discurso llamado el Sermón del Monte? Por eso puse que puede ser a la dispensación de la ley, pero uno diría en realidad la ley concluyó con la muerte del Señor, así que sería muy poco lo que podría haber afectado eso. Si es a la dispensación de la gracia, sería bueno revisar el contenido de ese mensaje, de ese discurso, porque hay partes que parecen eh, que no cuadran un poco con lo que es nuestra situación como parte de la Iglesia de Cristo. Y en el reinado milenial es posible que también se dirija a esa dispensación, y eso lo vamos a ir viendo luego. Cali, si podríamos decir la próxima vista. Bueno, aquí puse yo que eh, dentro de lo otro que hay que fijarse también es que el Señor hizo 3 discursos notables. Uno es el que estamos estudiando, que él lo dirigió en Galilea a aquellos que le escuchaban, y tiene que ver con el reino de los cielos. Está expresado en Mateo 5 a 7. Tenemos otro discurso notable de él, que es el del aposento alto, que lo hizo en Jerusalén, como he dicho, en el aposento alto, pocas horas antes de ir poco tiempo, pocos minutos antes de ir a Génesis, y está mencionado en Juan capítulo 13 al 17. 2 días antes, si puedo aproximar allí, el Señor eh, habló a los suyos, a sus discípulos, el sermón del Monte de los Olivos, allí en Jerusalén, en el monte que lleva el nombre del sermón. Y allí se expresó en Mateo 24, particularmente en el periodo de la gran tribulación. Quería indicar eso, hermanos, para que pensemos que estamos ante un discurso notable del Señor expresado allí en Galilea referente al reino de los cielos. Ya, Carly, se puede sacar ahora. Eh, Voy a darme una pausa que tengo para
Bueno, ¿a quién se dirigía este sermón del monte? En particular ahí, en forma presencial, aunque dije que había llamado el Señor, según la lectura anterior al capítulo 5, a 4 discípulos, pero es evidente que los que estaban allí eran los 12 discípulos, por lo menos. Los 12 estuvieron. Y es muy importante esto porque luego de la elección que hizo de ellos, el Señor les habló este discurso a ellos como representante de la nación de Israel, así como en la gran tribulación también les habla a ellos como el representante de la nación de Israel particularmente, y en el aposento alto les habla como representantes de la iglesia. Pero aquí están los 12. Eso es lo que quería subrayar de lo que hemos leído en el capítulo 6 de Lucas. Están los 12 discípulos, está una muchedumbre que se va completando poco a poco, y entiendo que es la que el Señor dirige la última parte del sermón a ellos en relación con su situación. Pero aquí el Señor claramente les habla a los discípulos. Es el objetivo de esto. Había en Israel, ¿no es cierto?, muy metido en las mentes de los judíos el hecho de que el reino que que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, era un reino, y ellos lo esperaban como un reino político, militar, que les vendría a sacar del yugo de los romanos, y esa era su idea preponderante. Incluso los discípulos, hasta el día en que el Señor ascendió a los cielos, hicieron preguntas de esta naturaleza. También me recuerdo de aquellos 2 discípulos que iban camino de Maús, como ellos esperaban algo de él en relación con esto. Pero el Señor, en lugar de eso, presenta al principio de su ministerio, podemos decir, el hecho de que el reino del cielo, el reino de los cielos, en lugar de lo que ellos pensaban, de lo que estaba tan metido en sus mentes, era un reino espiritual, y menciona las características de este reino para sacar de la mente los prejuicios que ellos tenían. Y eso es muy importante porque este sermón hace como una bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Quiero indicar, hermanos, que en 2 minutos más voy a dejar libre esto por si hay algunas preguntas antes de que sigamos adelante. Bueno, lo que, lo que decía es que el Señor en este sermón menciona las características de este reino, menciona los privilegios, las responsabilidades, el estándar espiritual que debían tener quienes fueran súbditos de ese reino. Y luego de eso dice, uno puede tener más eh, claro que con este sermón, aparte de colocar en sus mentes lo que era las características de este reino, también contradice grandemente lo que era la religión judía, el judaísmo. Ya hemos visto cómo hay provocaciones de parte de ellos al Señor en relación con el día sábado, en relación con el ayuno, en relación con todo, y la presión de ellos sobre el Señor se va haciendo cada vez más intensa. Pero era tan contrario lo que el Señor viene enseñando aquí en este sermón respecto de lo que ellos profesaban creer y que seguramente asentaban de que era la voluntad de Dios. Sin embargo, estaba lleno esa religiosidad de preceptos, de tradiciones, de muchas cosas que ellos habían incluido y habían puesto como carga al pueblo de Israel. Por lo tanto, es valioso, ojalá que yo me haya expresado con claridad respecto a esto, porque para mí es un sermón que tiene mucha importancia como para todo creyente, ¿verdad?
No sé si hay alguna pregunta, hermanos, antes de seguir. Hermano Carlos, Sí, se escucha bien, ¿cierto? se escucha bien, hermano. Ya, mire, cuando usted, una pregunta y también confirmado en un texto que voy a leer, cuando dice que esto fue, este discurso fue para los discípulos, pero no se remite tan solo a los 12, me parece, porque bueno, usted lo leyó cuando el Señor oyó que Juan estaba preso, el Señor comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Entonces, yo me voy a Hechos, donde está la elección de Matías, y ya, Pedro comienza a hablar, dice que para escoger a uno de los 12 que faltaba, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros. Es decir, me parece que juntamente con los discípulos había gente que sí había recibido el mensaje y eran seguidor del Señor y por lo tanto podrían perfectamente estar con los 12 en este discurso del Señor del Sermón del Monte. Esa es mi consulta. bueno, yo creo que es así, hermano, como tú has dicho. Realmente hay que pensar de que al Señor le seguían muchos discípulos. En general, como dijimos cuando se hizo la elección, ¿por qué hizo el Señor la elección? Porque había más discípulos. De entre esos, de entre esa cantidad de discípulos que le seguían, discípulos quiere decir uno que es instruido. Y por lo tanto, mucha gente fue incluida, ¿no es cierto? Pero de entre esos muchos discípulos, el Señor escogió a estos 12, de acuerdo a las características que tú has mencionado que tenían que cumplir quienes fueran discípulos, aprendiendo en el tiempo en que el Señor estaba aquí y que los capacitó para que cuando Él luego eh, resucitara y partiera de esta tierra, ellos siguieran con la labor, ¿verdad? Adelante. Y no solamente como eso, sino que también algunos de ellos llegaron a ser escritores de libros que son parte del canon de las escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces había más discípulos. Tu pregunta es esa confirmación. Y así, había más discípulos. Habían hombres y mujeres que le seguían también, mujeres que le ayudaban, que le servían desde Galilea en adelante. Y ahora yo me refiero a que había una multitud que se fue acercando, personas que el Señor había hecho sanidades y todo eso recientemente, que se fueron acercando y que algunos llegaron más tardíamente que los discípulos. Pero es claro por el Evangelio según Lucas, como leí, el Señor alzando los ojos hacia sus discípulos, entonces primordialmente el mensaje fue dirigido a los discípulos. Es evidente que cuando uno eh, lee el Sermón del Monte, el Señor les dice, vosotros, por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra, eh, en fin, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, el Señor se estaba dirigiendo a personas que ya habían creído, ¿cierto? Y en varias partes de este sermón se menciona como indicaciones o exigencias directas a ellos, a quienes ya habían recibido el mensaje eh, de seguirle. Pero había otra cantidad muy grande, numerosa, a quienes el Señor dirigió la última parte cuando se dice, les exhorta a entrar por la puerta estrecha, en fin, sigue adelante hasta llegar a ese punto cuando dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, en fin. Entonces, hay todo ese ámbito de personas que están presentes allí, pero el mensaje primordialmente llega a quienes han de seguirle más cercanamente como fueron los discípulos, después serían los apóstoles. No sé si está claro, hermano.
Hermano Jorge, Sí, está claro, gracias. ya. No sé si hay otra pregunta para ustedes. Bueno, hermanos, el gran ejercicio de este, de pasar por este sermón es que realmente nos preguntemos si este sermón va dirigido a nosotros. Mire, ya que son pocos los minutos que quedan, quiero mencionar que a veces nosotros citamos, y en particular me recuerdo de un hermano amado que está en la presencia del Señor ya, que tomaba, por ejemplo, uno de estos versículos, en el capítulo 5, en el versículo 20, cuando el Señor dice esto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y este hermano recuerdo que varias veces que tomó este pasaje, lo apuntaba para que nosotros tuviéramos una justicia, manifestáramos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, en fin. Y uno se pregunta realmente, este pasaje tiene que ver respecto a nosotros, porque aquí eh, la condición para entrar en el reino de los cielos, según este versículo, es que nosotros tengamos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. El lenguaje, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Romanos, es diferente, ¿verdad? También nosotros hemos ocupado varias veces ese texto de que lo ocupé en mi tiempo cuando traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces lo hemos ocupado para pensar en que nosotros podemos tener alguna enemistad o algún hermano puede tener alguna enemistad con nosotros y eso nos privaría de ir a la cena. Y en fin, eh, también hay otra parte donde se habla que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y después dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces es un lenguaje muy fuerte que tiene una diferencia con respecto a lo que nosotros conocemos de, de nuestra instrucción. Incluso eh, adelantándome un poco, varias veces algunos hermanos, en particular que habla, se ha preguntado respecto a esta parte que ocupamos de los dos caminos y los dos destinos. Cuando eh, al final se dice esto, eh, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y aquí la vida está al final del camino angosto. Y uno se pregunta, en relación con el mensaje del Evangelio que difundimos, ¿dónde está la puerta de salvación? En fin, dejo estas inquietudes en vuestras mentes para que podamos entender que analizar este sermón del monte y colocarlo en su debido lugar, eh, hay un trabajo ahí bastante fuerte, ¿no? Si hay alguna pregunta, bueno, hermanos, la característica de este mensaje, de este sermón, es que está hablando del reino de los cielos. Y el Señor, como hemos leído ya, el Señor predicó el mismo mensaje según esta narración del Evangelio, el mismo mensaje que Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él entiende de que Juan ha sido encarcelado, él viene predicando ese mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó
en la presencia misma del Rey, que es el Señor Jesucristo. El Rey no estuvo, el Rey estuvo presente en esta tierra. El Rey declaró eh, sus leyes, eh, su discurso, con este discurso eh, mencionó lo que eran las características principales de su reino. Y la gente debió haber recibido el reino de los cielos. Pero sabemos lo que sucedió. Estamos cerca, más adelante, después del Sermón del Monte, en que el pueblo de Israel va a rechazar a su rey. Y ciertamente el Señor se vuelve a, a otro mensaje respecto de aquellos que habríamos de creer en él después. Entonces, este, este reino fue aplazado, su eh, como digo, su manifestación. Y ese reino está aplazado, sabemos, hasta que el Señor vuelva. Como se menciona en Apocalipsis, el Señor vendrá y vendrá a esta tierra por segunda vez y inaugurará su reino, el reino milenial. Pero entonces, ¿a qué dispensación pertenece esto? Uno podría decir, como alguien en su elaboración de un libro muy bueno, expresa, bueno, si esto no es para leer, si esto no es un discurso que tiene que ver con la iglesia, entonces, ¿para qué leerlo? ¿Para qué estudiarlo y desecharlo? La situación no es así porque, evidentemente, aunque este sermón fue dirigido a gente en particular, la iglesia puede sacar provecho y ha sacado provecho de este discurso a través del tiempo, ¿no? El reino de los cielos, que aquí se menciona, es es la esfera de autoridad donde Dios se manifiesta en los habitantes de la tierra. El reino de los cielos, eh, podemos decir, tiene varias, eh, varios efectos sobre los hombres, pero la autoridad viene desde el cielo. Y por eso se llama el reino de los cielos o el reino de Dios. Entiendo que en este Evangelio según Mateo, más de 32 veces o 32 veces está mencionado la palabra cielos, el reino de los cielos. En particular en este sermón y también en el capítulo 13, donde también se vuelve a hablar del reino de los cielos. ¿Qué podría decir? Que hay varias manifestaciones de este reino, porque uno podría decir que tuvo aplicación para aquellos israelitas estu- que vivieron en el tiempo en que el Señor estuvo en esta tierra y en los años pocos que el Señor, después de que hizo este discurso, lo pudieron obedecer y llevar a cabo. El Señor, creo, está mostrando aquí las características que serán de su reino milenial también. Ese reino, como he dicho, que está profetizado en el Antiguo Testamento en forma tan vasta, pero que había una distorsión de este reino en la mente de los judíos. Y el Señor viene a precisar lo que eso sería, lo que las características que este reino tendría. Ahora, varias personas seguramente no hicieron caso de este reino de los cielos, no obedeciendo, no solamente captando las bendiciones que tendría, sino que no obedeciendo lo que las estipulaciones de este reino, no sujetándose a todo lo que se dice en este discurso y por tanto no aprovecharon la presencia del rey aquí en la tierra ni lo que él les mostró en forma elaborada de lo que eran las características de este reino. Después se señalan las bienaventuranzas y lo primero que comienza hablando el Señor en forma grupal, no en forma individual como lo hace el mensaje del Evangelio. Aquí el sermón del monte dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados en plural, bienaventurados.
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno podría pensar de que se presenta como condición de ser del reino de los cielos el hecho de ser pobres en espíritu. Y así cada una de las bienaventuranzas después se menciona una virtud, podemos decir, o una característica de los súbditos del reino y luego la bendición que trae como consecuencia de eso. Pero primordialmente interesa el hecho de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si uno quiere sacar provecho, preguntará, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿No es cierto? ¿Qué es ser pobre en espíritu? No es ser pobre materialmente, porque es evidente que puede haber pobres que lo sean materialmente y sean más orgullosos que los mismos ricos. Pero aquí se habla de pobreza, pobres en espíritu, más bien en su parte espiritual se reconocen necesitados totalmente de la provisión externa para ellos, porque mismo no la tienen. Es lo que puedo decir, hermanos, antes de terminar ya, ¿no? Hermano Álvaro, no sé si hay alguna consulta o algo antes de concluir. Em, mm, no, por mi parte no tengo consulta. No sé si algún hermano tiene o podemos orar para finalizar o si quiere concluir con algunas palabras. Bien. Bueno, hermanos amados, bueno, concluir en el sentido de que estudiemos estas, seguramente el próximo domingo estaremos viendo la bienaventuranza en forma más detallada y su aplicación para nuestra vida en particular y teniendo en cuenta a quienes se dirige en forma específica. Eso nomás, hermanos. Oremos. Vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que en los cielos estás, gracias te damos por tu palabra infalible, tu palabra, Señor, que nos ilumina y que nos da a entender cuán grande es la bendición de ser el pueblo celestial tuyo, el pueblo redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Cuán grande es la bendición, Señor, de tener el Espíritu Santo morando con nosotros y de poder llamarte nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, rogámoste que también en esta mañana, aunque no se haya podido explicar más detalladamente, sin embargo hay todo un propósito en Dios de mostrar la grandeza de sus promesas, de sus bendiciones para aquellos que la aceptan y la reciben en sus corazones. Gracias te damos, Señor, porque nosotros también podemos adorarte en esta mañana, Padre nuestro, al conocerte, al saber, volvemos a decir, de la grandeza en forma tan extraordinaria de lo que es haberte llegado a conocer, haber conocido la obra de nuestro Salvador conjuntamente contigo, Padre, y con tu Espíritu, y conocer en forma gloriosa la persona de tu Hijo amado, en quien moran todas las excelencias, todas las virtudes, toda la gloria. Con razón tu palabra le llama el Señor de gloria y el Señor de la gloria. Ha robado nuestros corazones. Damos gracias, Señor, y te agradecemos también por tu palabra que llega a nuestros corazones con fuerza. Lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Ya, hermano Álvaro. Muy bien, muchas gracias hermano por la palabra entregada y también agradecemos a quienes están con nosotros, a los hermanos, los saludamos, también a las personas que nos visitan por YouTube y les animamos para que nos acompañen también. A las 6 de la tarde va a ser la reunión de predicación del Evangelio. Para los que se conectan por la plataforma de Zoom, es el mismo ID, el mismo link que se envía, sirve para conectarse a esa reunión. Y para los que se conecten por YouTube,
sirve el canal que se llama Asamblea Cristiana de Quinta Normal. Allí pueden poner el video que está en vivo, que va a aparecer como 10 minutos antes de las 6 para que se puedan ir conectando. Bueno, también se enviarán los links correspondientes a aquella reunión. Ahí también tenemos invitación para los niños. Se hace clase para niños de escuelita dominical a las 4 de la tarde, también por el mismo ID de Zoom para los que se puedan conectar, y se manda por WhatsApp, vía WhatsApp se mandan los enlaces para si alguien lo